tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la clase de parasitología. Buenas tardes, doctora. Perdón. Mire, vamos a seguir con lo que son parásitos sanguíneos, ¿verdad? Que lo que realmente son los que están en la sangre o los que están en los tejidos. Por eso se llaman protozoos hemáticos y tisulares. Yo sé que muchos de ellos ustedes ya los han escuchado. Por ejemplo, tenemos el parásito Toxoplasma gondii. Este parásito ocasiona lo que conocemos como toxoplasmosis. Es un parásito que siempre tiene que estar dentro de una célula. Tiene su huésped definitivo, que es el gato. Es decir, que este no es un parásito propio del hombre, sino que el huésped definitivo, donde se llevan a cabo las dos fases, tanto sexual como asexual en su reproducción, es el gato, perdón. Entonces, en el hombre, ¿verdad? El hombre se infecta por una cuestión accidental, ¿no? O por una cuestión del lugar donde vamos a activar audios aquí. Bien, entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí habla sobre de que en el ciclo natural las ratas y los ratones pueden también ser huéspedes intermediarios, es decir, que en las ratas y los ratones también podemos encontrar este parásito. Y esto es como un ciclo de vida donde ustedes pueden ver que en las heces del gato, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dicen las heces del gato, salen lo que son, ¿verdad? Los esporoquistes. Entonces, al salir, voy a admitir a algunos muchachos por aquí que están ingresando. Entonces, al salir, estos pueden convertirse en ooquistes en el ambiente y los ooquistes pueden ser ingeridos, ya sea por los ratones o ya sea pueden ser inhalados por el hombre, o bien el hombre puede tocar el piso, algún lugar, y luego se mete las manos a la boca, y de esa manera es como se transmite al hombre. Entonces, aquí habla aproximadamente de lo que es el ciclo de vida, cuántos días, ¿verdad? Es que se van convirtiendo en lo que son los taquizoitos, y luego finalmente lo que son los bradizoitos, que son los que son consumidos por el gato, y ahí continúa el ciclo de vida de este parásito. Entonces, estos ooquistes, como les digo, al ser ingeridos ya sea por el hombre, por el animal doméstico, ya sea de una forma accidental por algún objeto o por contacto con esas heces, se transforman en taquizoitos, luego en quistes, y luego, ¿verdad? Son infectantes cuando los ingiere el hombre o cualquier otro animal, que puede ser un animal, pueden ser los ratones. Entonces, el Toxoplasma gondii, tiene varios estadios que son de gran importancia, como ser trofozoito o taquizoito, que son estos moraditos que ustedes ven aquí, el quiste, ¿verdad? El quiste, que lo que tiene adentro el quiste son estos bradizoitos, que son estos que ustedes ven aquí adentro, y el ooquiste, que es miren, este es el ooquiste, que es el que nosotros logramos ver en el microscopio. Bueno, entonces, ¿cómo se transmite el Toxoplasma gondii? Bueno, el Toxoplasma gondii entonces se puede ingerir de varias formas. Se puede ingerir ya sea por consumo de lo que es carne mal cocida o cruda que contenga quistes, también por ingestión de material contaminado con heces infectadas de gatos, también infección congénita por vía placenta, madres que se infectan, por ejemplo, durante el embarazo, o madres que se embarazan ya con el parásito, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, puede ser grave o puede ser mortal, dependiendo del momento de la infección y de la protección de los anticuerpos de la madre, porque a veces la infección pasa inadvertida, ¿verdad? La madre no se da cuenta, se embaraza y después vienen los problemas en el feto. La transfusión sanguínea también, o por accidentes de laboratorio y trasplantes de órganos. Entonces es bien importante este parásito porque muchas veces puede ocasionar abortos consecutivos. Y por eso cuando la mujer le aparece el toxoplasma, ¿verdad? Le aparece positivo por toxoplasma, el médico le dice que mejor no se embarace hasta que no esté segura de que no tiene el parásito vivo. ¿Qué sucede? Entonces el médico, el ginecólogo le manda a hacer anticuerpos IgM o anticuerpos IgG, y de esta manera se da cuenta si la persona, si la madre tiene el parásito o si no lo tiene, ¿verdad? Entonces hasta el momento en que ya la madre no presenta anticuerpos IgM, en ese momento ya se puede embarazar. A este parásito le decían, cuando las personas se infectan, les dicen la enfermedad del rico, porque casi siempre les da a la gente con buenos recursos económicos que tienen gatos, por ejemplo, ¿verdad? Y es bien delicado esto de los gatos porque se ha visto personas, por ejemplo, mujeres que han quedado estériles porque conviven con gatos, tienen la infección y no se dan cuenta, ¿verdad? Porque generalmente no da ningún malestar. Entonces,
Aquí tenemos que en la infección aguda, del 85 al 90% de las personas para que tienen su sistema inmune competente, casi siempre es asintomática. Entonces aquí en este caso hay una linfadenopatía generalizada y no se da cuenta la paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, aquí están, ¿ven? Aquí están lo que son los taquizoitos, ahí los miramos en esta coloración, miren cuántos hay aquí, ¿ven? Todos estos que ustedes ven así como media luna, que ven como media luna son ¿verdad? Los parásitos de toxoplasma. Cuando es sintomática, en pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, puede ocasionar fiebre, malestar general, linfadenopatía, miocarditis y encefalitis. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, es una imagen donde ustedes ven el riesgo de alteración de acuerdo al momento en que se infecta la madre, que el latente, ¿verdad? En ese momento. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el si se infecta o tiene el parásito latente en el primer trimestre del embarazo, hay una probabilidad de un 10% de un aborto espontáneo. Si es en el segundo trimestre, ¿verdad? Puede el niño tener unas afectaciones como coriorretinitis, calcificaciones intracraneales, hidrocefalia. Si es en el tercer trimestre del embarazo, en un 80% ¿verdad? Son asintomáticos, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, pero en el caso de que puede afectar al niño, entonces puede nacer con coriorretinitis y con retardo mental, psicomotor, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, va a depender de la cantidad de parásitos que haya afectado a la madre, cómo esté la infección, para ver la gravedad de lo que es ese retardo. Así que es importante, ¿verdad? Antes de la mujer que salga embarazada, hacerse una serie de exámenes y vieran ustedes qué cantidad de madres con este parásito. Es una gran cantidad de madres con este parásito, lo que pasa es que no se hacen investigaciones generalmente. Y cuando se hacen, porque estas investigaciones para investigar toxoplasma son bastante caras, porque usted tiene que tomarle sangre al paciente, tiene que hacerle el examen. Y el examen para diagnosticar toxoplasma es bien caro. Entonces, para hacer estos exámenes hay que tener un buen financiamiento. Para hacer este tipo de estudios se necesita un buen financiamiento. Las veces que yo he logrado ver algunas tesis, hemos visto, por ejemplo, aquí en Honduras, ustedes no se imaginan la gran cantidad de madres que son portadoras de toxoplasma. Entonces, el diagnóstico de laboratorio, como les decía yo, es por pruebas serológicas donde se determina la IgM y la IgG, ¿verdad? También se les hacen otras pruebas, pero generalmente lo que se hace es eso, ¿verdad? Se puede hacer también una muestra directa del parásito en tejidos como líquido cefalorraquídeo o también con biopsia. Estas son menos frecuentes debido a la dificultad que hay, ¿verdad?, para obtener este tipo de muestras. Entonces, lo más práctico es hacer serología, IgM e IgG. También, por ejemplo, el parásito se puede ver en líquido cefalorraquídeo, pero como les digo, como es un proceso muy doloroso, entonces a veces el médico no lo recomienda. También hay técnicas moleculares, ¿verdad? Que se puede, en el caso, por ejemplo, para tomar muestra en el líquido amniótico, y también está la enfermedad que ocular se puede diagnosticar por la apariencia de las lesiones en el ojo, ¿verdad? Por ver en qué curso está la enfermedad, pero a menudo son las pruebas serológicas las que finalmente son las que terminan determinando este tipo de infecciones, ¿verdad? En una primoinfección determinamos la IgM específica, ¿verdad? Entre 3 a 5 días después de la infección y es positiva muchas semanas después. Se puede hacer inmunofluorescencia indirecta y en la detección del caso de la IgG hay niveles muy altos 2 meses después de la infección y permanece por años. Es decir, pues, una mujer que le ha dado toxoplasmosis tiene sus anticuerpos IgG por muchísimos años, sus anticuerpos de memoria. ¿Ustedes escucharon alguna vez qué artista le había dado esta toxoplasmosis? A ver si están al tanto ustedes de las noticias de las artistas. Una cantante que tenía toxoplasmosis. No era Talia, doctor. No, Talía lo que tenía era el Lyme, que es una bacteria. Es ocasionado por una bacteria. Pero sí, también ha sido muy famoso la enfermedad de Lyme que ha tenido Talía, que también no se cura, es incurable. Pero hay otra artista, es una cantante también, que le detectaron toxoplasmosis y que no podía embarazarse.
Shakira, doctora. Ella es, sí. Ella es, hasta que ella se curó de toxoplasmosis, entonces ella pudo salir embarazada de su primer niño. Bien, entonces miren, aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, otro parásito sanguíneo, tenemos la malaria, el de la malaria. Este parásito es del género Plasmodium y hay 4 especies importantes en el hombre. Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Las más frecuentes son vivax y falciparum, pero son las que nosotros tenemos en Honduras. Plasmodium malariae y Plasmodium ovale no las tenemos aquí, pero sí tenemos falciparum y vivax, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hablamos de que la malaria tiene un estadio que es el esporozoo. Este esporozoo es el que vive dentro de las células del hígado y habitan principalmente lo que son los glóbulos rojos o los hematíes, ¿verdad? La enfermedad se le conoce como paludismo o malaria y generalmente es más común en los países tropicales y subtropicales. Hace poco hubo un caso sospechoso de malaria, ¿verdad? Creo que fue la semana pasada, el fin de semana pasado, y aparentemente salió positivo. Entonces, la malaria pues últimamente había bajado bastante, pero siempre hay zonas en el país donde de repente son zonas endémicas y es bien difícil que se pueda erradicar, ¿verdad? Pero se ha avanzado bastante en malaria. ¿Cómo se contagia uno? Bueno, se contagia por el vector, que es la picada de la Aedes aegypti, ¿verdad? Del Anófeles, y es la picadita del zancudito, y ahí si ustedes lo miran en esta imagen, ¿ven? Y es una hembra, porque es la hembra la que pica, no es el macho, es la hembra, por eso la ven así como con su pelito femenino, ¿verdad? Puede haber también una transmisión de malaria congénita, se puede transmitir por transfusión sanguínea en el caso de que la persona haya tenido recientemente malaria o que esté con la malaria, con el parásito latente y no se dé cuenta, ¿verdad? Trasplante de órganos y a través de jeringas. Miren, ahí está la zancudita, ¿ves? Ahí está picando, ¿ves? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos la picada por ¿verdad? La hembra del género Anopheles, que en ese caso es el Plasmodium, es el Aedes aegypti. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en el ciclo de vida lo que sucede, ¿por qué la persona se siente tan mal? ¿Por qué la persona tiene ese montón de síntomas? Porque sucede que como este parásito vive en los glóbulos rojos, entonces estos glóbulos rojos estallan, explotan, y eso es lo que produce la fiebre, ¿verdad? En el paludismo, por ejemplo, producido por falciparum, este secuestro de las células infectadas en los capilares del cerebro puede causar paludismo cerebral y eso es mortal. Por eso es que el falciparum se considera la malaria maligna, porque es bastante delicada y hay pacientes que se mueren bien rápido. Esta infección se asocia con hemólisis intravascular. ¿Cómo prevenimos nosotros infectarnos? Bueno, evitar contacto con los vectores en lugares que son endémicos, andar siempre con repelente, andar con ropa que lo cubre a uno todo, ¿verdad? No andar destapado, con su ropa bien tapadita, ¿verdad? Y utilizar mosquiteros también, en el caso de que pues nos toque dormir en un lugar de eso, ¿verdad? Controlar los mosquitos también. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos, miren, los vectores que hay aquí en Honduras, hay en mayor cantidad es el Anopheles albimanus, y tenemos el Anopheles darlingi, que este también es otro género, está en un 43%, ¿verdad? Que transmite lo que es la malaria. Entonces, el Plasmodium vivax se le llama plasmadia recidivante, malaria recidivante. Aquí tenemos algunos síntomas como por ejemplo malestar general, dolor de cabeza, la gente no soporta la luz ni del sol ni la luz eléctrica, el foco, eso les molesta, dolores musculares, náuseas, vómitos, anorexia, y generalmente al principio la fiebre es como irregular, un día da fiebre, otro día no da, otro día vuelve a dar, otro día no da. Entonces hay mucho escalofrío, sudores, apirexia y fiebre. Entonces, este paroxismo que padecen los pacientes se da por el estadio que se llama merozoito, por los detritos celulares tóxicos y la hemoglobina que son liberadas cuando los hematíes estallan, cuando explotan, ¿verdad? Entonces, en ese momento es cuando sucede las calenturas, ¿verdad? Esas calenturas que dan a veces hasta de 40 grados. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿por qué se le llama
fiebre terciana. Se le llama fiebre terciana o, ¿verdad? O, por ejemplo, intermitente porque, como les digo, en un día da, otro día no, otro día da, otro día no, y así. Miren, entonces estos picos que están aquí demuestran cuáles son los días en que normalmente da una malaria, una temperatura de casi 40 grados, ¿verdad? Por ejemplo, el primer día, 40 grados. Ya el segundo día ya está en 36. El tercer día le vuelve a subir. El cuarto día le baja. El quinto día le vuelve a subir. Y esta es, ¿verdad?, la forma en que se comporta ¿verdad?, el parásito en el momento en que está infectando al paciente. Entonces aquí tenemos, miren, algunos estadios de Plasmodium vivax, ese que ustedes ven aquí, este de en medio. Miren qué bonito, ese es un estadio del parásito, esta es una muestra sanguínea que ha sido coloreada, ¿verdad?, con un colorante que se llama Giemsa, y aquí vemos un estadio. Este, por ejemplo, se llama esquizonte. Esto no lo tienen que memorizar, pero sí me gusta que ustedes sepan, ¿verdad?, que tienen diferentes estadios y que se presentan de diferentes maneras. Por ejemplo, este se llama esquizonte. A ese que ustedes ven aquí, este se le llama trofozoito maduro, por ejemplo, ¿verdad? Ahí tenemos otro trofozoito. Ahí tenemos, ya está entre el estadio entre trofozoito y gametocito, ya casi va llegando a gametocito. Ese es un gametocito, miren. Ese es un gametocito de Plasmodium vivax. En el Plasmodium falciparum se le llama malaria terciana maligna, como les decía, porque es mortal, ¿verdad? Y se considera que hay un 85% de la malaria en el mundo que es por Plasmodium falciparum. Por eso es que hay tanta preocupación en la Organización Mundial de la Salud, por eso es tanta preocupación y es una enfermedad de notificación obligatoria porque ocasiona la muerte, pues. Y hay una gran cantidad de pacientes que presentan el falciparum. Entonces, los casos fatales que llevan a la muerte son por el bloqueo de los capilares por grumos de eritrocitos infectados. Entonces aquí tenemos que la sintomatología incluye fiebre, que puede ser mayor de 40 grados, dolor de cabeza, de espalda, anorexia, náuseas, vómitos. En los niños puede ocasionar convulsiones, en el hígado se les puede inflamar y también duele el hígado. Entonces, a veces cuando la mujer está en el embarazo y se infecta, puede ocasionar aborto, ¿verdad? Cuando se infecta en la primera mitad del embarazo, también puede ocasionar nacimiento prematuro, niños de bajo peso al nacer, puede ocasionar inmunosupresión, si en caso es en la segunda mitad del embarazo, parasitemias altas, lo que se le llama toxemia gravídica, preeclampsia, eclampsia y malaria congénita. Entonces, miren, aquí tenemos los estadios de Plasmodium falciparum. Todos esos que ustedes ven ahí que están con estos circulitos rojos, todos estos, por ejemplo, se les llaman trofozoitos en anillo. Porque si ustedes se fijan, miren por ejemplo, tiene forma de un anillito. Miren qué bonito. Estos son estadios inmaduros del parásito. Aquí hay otro anillito, aquí hay otro. Todos estos que están circulados en este círculo rojo son trofozoitos en anillo, que son bien característicos. También el vivax puede presentar este estadio, pero no se ve tan fino y tan característico como en Plasmodium falciparum, ¿verdad? También hay que tener mucha experiencia para diagnosticar este parásito, porque vieran qué difícil es. Ahí esos que ustedes ven, esos circulitos verdes que acabamos de circular ahorita, esos son gametocitos, ya son estadios maduros, así les llamamos, estadios maduros del parásito, ¿verdad? Miren que parecen como bananitos, pero no siempre se ven así de bonitos, no crean. Cuando encontramos algo así de bonito nos emocionamos porque a veces se ven como un poco deformados. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es a través de lo que es gota gruesa y extendido fino. Esto ustedes lo aprenden a hacer muchas veces porque cuando andan en brigadas les toca hacerlo. Aquí tenemos, por ejemplo, este es la gota gruesa y este es el extendido fino, ¿verdad? Esto se hace pinchando el dedito de la persona que se sospecha, que preferiblemente es cuando la persona está en estado febril, y se hace este cuadradito de una gotita y luego se hace un extendido. Se hace una gotita pequeñita y se hace un extendido acá que parece como una bala de cohete, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver ambas muestras para poder decir si está positivo o está negativo el paciente.
puede tomar de la yema del dedo, del lóbulo de la oreja, ¿verdad? En los recién nacidos aquí del dedito del pie. También se puede tomar sangre periférica por venopunción y anticoagulada con EDTA. Ambas se pueden hacer todas, ¿verdad? Todas esas formas de toma. Pero el más efectivo es el de la punción en el dedo de la mano, en la yemita del dedo. Vamos con la enfermedad de Chagas. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita sobre malaria y toxoplasma? Doctora, ¿Sí? mire que en mi casa tenemos 5 gatos, entonces ahí me llamó la atención eso del toxoplasmosis, porque me gustaría saber cómo puede hacer uno, o sea, para no contagiarse. Bueno, tienen que estarlo vacunando. Tienen que tener control con el veterinario y estarlo vacunando. Y si es bueno, de verdad, de que ustedes de repente, pues cuando ya vayan a ser mamás o si ya son, ¿verdad? Se hagan examen. Tienen que hacérselo Ajá. para descartar que no la hayan adquirido. Eso es lo que yo les recomiendo. Ah, ok. Gracias, doctora. Bien, entonces, ahí me interrumpen si tienen alguna pregunta. La enfermedad de Chagas, ¿verdad? Que esta también es conocida como tripanosomiasis americana. Esta es causada por el parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Es a través del contacto, ¿cómo lo adquirimos? A través del contacto de las heces del insecto, o sea, de la chinche. Generalmente la gente le dice la chinche picuda. Yo creo que esto ya lo han escuchado ustedes. Este insecto, que es un insecto teratominio, ¿verdad? Se le llama también chinche picuda, besucona, vinchuca, chipo, barbeiro, depende del país. Depende del país, ustedes ven esos nombres y son en diferentes países, ¿verdad? Que así se les llama. Porque estas chinches se alimentan de sangre, tanto de los seres humanos como de los animales. Esta infección, por ejemplo, puede transmitirse a través de la madre al bebé, de forma congénita, también por cuando nosotros pues nos transfunden la sangre o se comparten agujas de las personas, por ejemplo, ¿verdad? que utilizan las agujas para otros fines, ¿verdad? También pueden ser transmitidas por órganos trasplantados de donantes infectados. Entonces, esto es como un ciclo de vida, solo es para que ustedes más o menos vean qué es lo que sucede, cómo se infecta el hombre, y al hombre lo pica una chinche, ¿verdad? Aquí está la chinche, miren, esta es la chinchecita, ¿verdad? El triatominio. Entonces, aquí en la chinche se lleva a cabo un ciclo de vida, miren. Aquí, este ciclo de vida aquí es en la chinche. Y aquí, este ciclo de vida aquí es en el hombre. Para que ustedes vean la capacidad que tienen estos parásitos de presentarse en los diferentes, ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra. En los diferentes, dígame. Sí, se les hace, sí. Miren, todas las unidades de sangre se les hace VIH, Chagas, se les hace Chagas, VIH, hepatitis, son varias las que se les hacen, son como 7 u 8. Pero sí, claro que sí que se les hace todo eso. Así que no se preocupen por eso, porque ya van bien diagnosticadas. Van. Entonces, hay diferentes hospederos, es que les quería decir. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, el hospedero es la chinche y aquí en este caso el hospedero es el hombre. Y aquí lo que está explicando son los estadios. Por ejemplo, que en el hombre están lo que son los tripomastigotes metacíclicos, están los amastigotes, que son los que se enquistan en los tejidos, y están los tripomastigotes sanguíneos, ¿verdad? Y la chinchecita está, por ejemplo, los epimastigotes, están los tripomastigotes metacíclicos, ¿verdad? Y que estos son los que salen en las heces de la chinche. Pero que ya les voy a explicar un poquito cómo es esa transmisión. Entonces, la chinche pica, ¿verdad? Esta chinche pica por este insecto vector que en África es por una mosca, no es por la chinche, sino que es por una mosca que se llama tsetse. Y en el caso de América Latina y en Estados Unidos también, en otros países, el género es Triatoma irronius. En el caso de Honduras tenemos Triatoma dimidiata y Rhonius prolixus. Entonces aquí este es un signo de lo que es el Chagas, Chaga, ¿verdad? En su fase aguda. Aquí, por ejemplo, la chinche picó el ojo.
Entonces el ojo se inflama y a esto se le llama signo de Romaña. Aquí generalmente les pasa a los niños, porque los niños ustedes saben que tienen un sueño tan profundo que de repente la chinche los pica y no se dan cuenta. Entonces generalmente la chinche pica el ojo, no se sabe por qué, pero es lo que pica cuando son niños, ¿verdad? Uno de grande, pues uno siente algo en el ojo, en la cara, inmediatamente se lo quita, ¿verdad? Entonces, una vez que, bueno, no sé si más adelante está, si no ya lo voy a explicar. Ok, entonces una vez que la chinche pica, viene y la chinche, si la chinche pica, y inmediatamente como hace una fisura en la picada, en la piel, ¿verdad? Entonces, si la chinche pica y defeca y hace pupú, entonces en esas heces puede ir el parásito. Si el parásito no va, no hay ningún problema, no pasó nada. Pero si la chinche pica y defeca y de paso esas heces tienen el parásito, entonces ahí es donde se transmite el mal de Chagas, ¿verdad? El género Trypanosoma tiene 3 especies aquí en América Latina. Tenemos Trypanosoma gambiense, rhodesiense y lo que es el Trypanosoma cruzi, que es la americana. Todas estas circulan en los países. ¿Por qué? Como nosotros tuvimos esta tripanosomiasis americana. En Honduras no había Trypanosoma cruzi, solo había en América del Sur. Pero como ustedes saben que cuando uno viaja y anda maletas y todo, pues de repente alguien viajó de América del Sur, en alguna maleta se vino alguna chincha infectada, y así como fue como empezó el ciclo y fue como viajó la enfermedad a nuestros países, ¿verdad? Entonces, tenemos que la característica del Trypanosoma cruzi es que es un flagelado sanguíneo y tiene también fases intracelulares. Miren, este es el parásito, ¿ven? Miren qué bonito este parásito, aquí está. Este es el parásito sanguíneo, es el tripomastigote sanguíneo. ¿Cómo lo diagnosticamos en el laboratorio? Por medio de la sangre o líquido cefalorraquídeo. También puede haber biopsia y pruebas serológicas. Las pruebas serológicas son las pruebas que nos confirman realmente si hemos tenido contacto con el parásito o si no lo hemos tenido. Entonces, en las enfermedades se pueden conocer como, por ejemplo, la tripanosomiasis africana, que también se le llama enfermedad del sueño, tripanosomiasis americana, enfermedad de Chagas, y que se da principalmente en Centro y Suramérica. ¿Por qué se llama enfermedad de Chagas? Porque el señor que lo descubrió era apellido Chagas, que él era de América del Sur, de Argentina creo que era el señor, o brasileño, pero era de uno de esos 2 países. Y él era apellido, Carlos Chagas se llamaba. Entonces él fue el que lo descubrió, por eso es que se le llama enfermedad de Chagas. Hay una fase aguda y una fase crónica. Si ustedes se fijan, el signo de Romaña es en la fase aguda. Pero ¿qué es lo que pasa en la fase crónica? Bueno, fíjense que a veces esta chinche pica y usted no tiene síntomas. Usted no tiene síntomas en el transcurso de su vida. Pero inmediatamente, como esto puede durar varias semanas o meses y puede andar el parásito circulando en la sangre, pueden haber algunos síntomas leves o no pueden haber síntomas. Entonces, de repente, al paso de los años, ¿verdad? Puede suceder que haya una inflamación en el músculo cardíaco o del cerebro. Y en ese momento, después de que han pasado a veces hasta 30 o 40 años, estas personas llegan a una enfermedad que se le llama enfermedad crónica indeterminada. Aquí, por ejemplo, en este momento, como no hay muchos parásitos en la sangre, no hay sintomatología, sino que ya empieza a afectar lo que es el corazón. Y entonces hay un como agrandamiento del corazón. Y entonces ya estas personas hasta en ese momento se dan cuenta que tuvieron, ¿verdad?, la enfermedad de Chagas sin darse cuenta. Se calcula que entre un 20% y un 30% de las personas infectadas presentarán problemas debilitantes y parcialmente mortales a lo largo de su vida cuando han sido infectadas por este parásito. ¿Cuáles son esas complicaciones? Lo que yo le venía diciendo, anomalías del ritmo cardíaco que pueden causar aumento repentina, dilatación del corazón, ¿verdad? Que el corazón no bombea sangre, dilatación del esófago o del colon, que son ya dificultades para comer y para evacuar. En personas con sistemas inmunes debilitados, ¿verdad? La enfermedad de Chagas puede reactivarse estos parásitos en el torrente sanguíneo y esto puede agravar mucho más la enfermedad. Entonces, después de que la persona tiene esos síntomas de agrandamiento del corazón, que generalmente son personas ya mayores, pues ni modo, aquí ya el tratamiento de Chagas ya no les funciona porque ya el daño está en el órgano. No es que el parásito está vivo, es que el daño ya está en el órgano, entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, vieran qué duro es eso, bien delicada esta enfermedad. Mejor diagnosticarla con tiempo porque se le trata con tiempo en la juventud.
pero cuando nunca se dan cuenta que tuvieron y de repente el corazón se les inflama y empiezan las complicaciones, a veces ni con bypass ni con otros tratamientos ya no funciona porque ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces nosotros observamos el parásito, ¿verdad? En láminas, en la sangre, y lo que hacemos es un frotis delgado y se tiñe con giemsa. Este frotis de sangre funciona bien en la fase aguda cuando la persona tiene síntomas. Más sin embargo, ya cuando la fase ya es crónica, ya lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pues ya son otro tipo de exámenes, serología y sobre todo las radiografías, ¿verdad? Que se le hacen a la persona para verle el corazón, ¿verdad? A ver cómo está. Electrocardiogramas y todo lo que se hace para el corazón. También hay un examen que se hacía hace mucho tiempo, que es el seno diagnóstico, donde, por ejemplo, si había un paciente que era sospechoso, se le ponía una chincha que lo picara, una chincha que estaba sanita, y luego se analizaban las heces de estas chinches, ¿verdad? Después de que las chinches se alimentaban, se les apretaba la pancita, se analizaban las heces y se buscaban, ¿verdad? Los parásitos en las heces. Pero esto se dejó de hacer porque realmente esto es bastante doloroso para el paciente, no es cómodo y la verdad es que hay que estar consiguiendo las chinches, tenerlas ahí, estarlas alimentando. Entonces es un poquito riesgoso también para el que investiga, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos detección directa del parásito, es cuando lo miramos en el microscopio a través de sangre periférica. Podemos hacer un método también que se llama microhematocrito, hemocultivo y el senodiagnóstico. También las pruebas moleculares, ¿verdad? Estos solo, como les digo, son válidas en la fase aguda. Ya para la fase crónica, entonces, cuando a veces hay parasitemias bajas y son intermitentes, aquí pues lo que nosotros tenemos es estas pruebas diagnósticas a través de serología. Aquí tenemos la detección indirecta del parásito con pruebas serológicas como ELISA, inmunofluorescencia indirecta, inmunohemoaglutinación. Y en este, por ejemplo, aquí lo que vemos son los títulos de anticuerpos que está presentando el paciente en contra del Trypanosoma cruzi. En este caso tienen que salir elevados los IgG, ¿verdad? Entonces, en los criterios de diagnóstico de la OMS, tienen que hacerse por lo menos 2 pruebas serológicas que diagnostiquen directamente el parásito, ¿verdad? Para poder decir que la persona tiene Chagas, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, las fases de detección directa del parásito son las que se prefieren, ¿verdad? Aunque las pruebas serológicas son pruebas de confirmación, ¿verdad? Bueno, tenemos también una persona que presenta infección por Trypanosoma cruzi. Si tiene un antecedente epidemiológico compatible y pruebas de laboratorio positivas, entonces ya ahí ya hablamos de un diagnóstico certero de que tiene la enfermedad de Chagas. Bueno, aquí tenemos los amastigotes, que son todos estos moraditos que ustedes ven aquí, amastigotes en tejido porque se enquistan en el tejido. Y estos son los tripomastigotes. Miren, miren qué bonitos aquí, ¿ven? Miren, estos parásitos tienen una membrana ondulante, tienen un flagelo largo, tienen un núcleo y tienen un kinetoplasto. Esto se presenta en la parte externa, posterior del parásito. Aquí hay otro, miren. Aquí hay otro y aquí arriba hay otro. Aquí tenemos 3 parásitos. Miren cuántos parásitos hay ahí, miren qué lindos. Miren estos, miren qué bonitos. Todos estos que ustedes ven aquí, todos estos son parásitos. Todos estos, miren. Aquí hay otro. Todos estos son parásitos. Esta es una muestra de sangre de un paciente positivo. Bien, la leishmaniasis. Bueno, en el caso, después vamos a hablar, ¿verdad? De lo que son las formas de prevención de la enfermedad de Chagas. Principalmente también es tener control de las chinches. Si viven en el campo, pues no tener techos de paja, no tener esas casas que tienen grietas, ¿verdad? Que son como no sé cómo se llama este material, que tienen como unas grietas que son como de barro, que son como esas casas así que las hacen, que son como hechizas, ¿verdad? Que entonces de adobe. ¿Cómo se llama esa? Adobe. De adobe. Entonces tampoco esas casas son adecuadas porque esas casas tienen unos como huequitos y ahí se esconden ellas. Ustedes dirán, bueno, pero qué chinches más malas, pero les voy a decir una cosa. En la epidemiología se ha estudiado que quien tiene la culpa es el hombre, porque el hombre se ha ido a meter
al hábitat de ellas, ¿verdad? Ellas no transmitían esa enfermedad. Pero como el hombre se fue a meter en el hábitat de ellas, entonces ellas eran chinches silvestres, pero se adaptaron al hogar, se adaptaron a la casa, porque el hombre se fue a meter en su hábitat. Y eso es lo que ha hecho que ellas ahora, pues, ¿verdad? Transmitan ese parásito. Más que todo, tener control, como les digo, fumigar, pues, pues tratar de evitar y estar viendo, estar levantando los colchones y todo para revisar que no estén chinches. Y en cuanto nomás una chinche los pique, pues inmediatamente ir al centro de salud más cercano para que esa chinche sea analizada. Inmediatamente también, pues las personas tienen que hacerse su examen para ver si no fueron infectadas por el mal de Chagas, ¿verdad? Esas son las recomendaciones que les doy a ustedes que están en el área de la salud y que de repente pues, les puede llegar un paciente o pueden tener un familiar con una cuestión similar. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando pasa eso? Bueno, la leishmaniasis, que es otra de las enfermedades, ¿verdad? De todos los parásitos que son tisulares, tenemos que el vector que la transmite es una mosca que es del género Lutzomia y la especie Longipalpis. Entonces así se llama el vector Lutzomia longipalpis. Esa es la mosquita, miren que pica, es una mosquita que pica. Aquí, ¿qué sucede? Bueno, miren, este género de leishmania tiene varias especies. Por ejemplo, tenemos la leishmaniasis brasiliensis, la donovani, leishmania trópica, y estas causan enfermedades importantes, pero que se manifiestan en diferentes partes del cuerpo. ¿Cuáles son las características? Bueno, que este parásito es un parásito flagelado que vive dentro de los macrófagos y en la fase de amastigoto puede estar en los tejidos. Entonces, esto que ustedes ven aquí es lo mismo, son los ciclos de vida. Aquí tenemos el ciclo de vida en la mosquita y aquí tenemos el ciclo de vida en el hombre. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Bueno, primero tenemos que ver los síntomas clínicos, los signos clínicos que presenta el paciente. Se le hace un raspado de la lesión donde podemos esperar observar los amastigotos, ya sea en el material de biopsia o en el raspado que hagamos de la lesión, ¿verdad? Aquí tenemos también, se pueden hacer cultivos, muestras de tejido, para ver si obtenemos lo que son los promastigotes. Entonces, algunas personas pueden tener una infección silenciosa sin presentar ningún signo, ningún síntoma. Aquí tenemos, miren, la leishmaniasis trópica. Aquí tenemos, miren las lesioncitas aquí en la cara. Y ya miren esta lesión. Bueno, esta ya está bien grande, ¿verdad? La verdad es que este paciente se descuidó bastante porque generalmente no son tan grandes las lesiones. Y cuando nosotros tomamos la muestra, la tomamos en el borde. Aquí, miren, en el borde de la lesión, porque aquí es donde está el parásito. Ya aquí, en esta llaga, adentro ya no está. Es aquí, en el borde que tomamos. Y tomamos muestra hasta que le sacamos sangre al paciente, porque es bien doloroso, pero bueno, el paciente tiene que aguantar, ni modo. La forma más común de la leishmaniasis trópica son las llaguitas esas en la piel, las úlceras, ¿verdad? Que se presentan a las pocas semanas después de que la mosquita está picada. Estas úlceras son cubiertas por costras y también se puede presentar en el caso de la mucocutánea, que es ocasionada como leishmaniasis brasiliensis. Ya vamos a ver una imagen de la mucocutánea. También tenemos enfermedades, por ejemplo, conocidas como cala-azar, úlcera oriental, espundia, que esto más que todo es en otros países que así se le llama, y se ve en países tropicales y subtropicales. Entonces, sabemos que la infección es por la transmisión por el flebótomo, por esa mosquita que está infectada. Entonces, miren, cuando la mosquita pica, les voy a explicar así rapidito. Cuando la mosquita pica, ella empieza a tragar sangre, ¿verdad? Entonces, cuando traga sangre, si el paciente está, porque el paciente tiene que estar infectado para que ella se infecte. Bueno, ella pica y se infecta con el paciente infectado. De ahí ella va y va a picar a otro paciente que está sano. Entonces, como ella vuelve a chupar sangre y ella ya está llena de parásitos, ¿verdad? Estos parásitos dentro del ciclo de vida de estos parásitos en la mosca se van a la faringe, ¿verdad? Se van al esófago. Entonces, como ya está llena de parásitos en el esófago, viene ella y como chupa sangre, vomita los parásitos en la heridita que ha ocasionado por la picada. Entonces, como vomita los parásitos, esos parásitos penetran en la piel y es ahí donde después vienen las manifestaciones clínicas.
Aquí tenemos el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea, es por el raspado de los bordes de la lesión, ¿verdad? Y lo coloreamos con giemsa. ¿Qué esperamos encontrar? Los amastigotes. Miren, estos son los amastigotes. Todos estos moraditos chiquititos que ustedes ven aquí son los amastigotes. Todos estos chiquititos. Este es un macrófago, ¿verdad? Entonces logramos ver estos amastigotes. Podemos hacer cultivos, inoculación de animales de laboratorio y podemos hacer estudios en médula ósea y cortes histológicos, ¿verdad? Aquí tenemos la leishmaniasis visceral, que esta es ocasionada por la leishmania donovani. Miren cómo se inflama aquí, ¿verdad? El pacientito. Afecta generalmente el vaso, el hígado, médula ósea, y esto si no se detecta a tiempo y no se trata puede ser mortal. Por ejemplo, generalmente las personas tienden a tener fiebre, pérdida de peso, esta hinchazón del vaso y del hígado, recuentos sanguíneos bajos, ¿verdad? De glóbulos rojos, también de glóbulos blancos y recuento de plaquetas bajas también. ¿Cómo hacemos este diagnóstico? Porque ahí pues no hay lesión, ¿verdad? No hay ninguna úlcera. Entonces aquí lo que hacemos es, el médico hace un aspirado de ganglios linfáticos, puede haber un aspirado de hígado, de vaso, pero esto realmente es bien, pobrecito el paciente, o sea, el paciente sufre mucho, entonces esto requiere que vaya a un hospital, ¿verdad? Luego de que hacen esos aspirados, entonces ya se procede a hacer lo que son las pruebas serológicas o las pruebas moleculares para detección de este punto, ¿verdad? Hacemos inmunofluorescencia indirecta, ELISA, etcétera. En la mucocutánea, miren, esta es la mucocutánea. En la mucocutánea, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta es la más común, la mucocutánea. Y claro, estos pacientes son bien complicados, no es que siempre va a ser así. Lo que hay que hacer es que cuando nomás salga una lesioncita pequeña, uno inmediatamente va al médico, para que para que el dermatólogo le mande a hacer los exámenes y haga el diagnóstico. Pero estos pacientitos se han dejado complicar, porque generalmente no es que todo el mundo se pone así, ustedes, sino que es lo que bueno, a veces lo que les aparece es una lesioncita así como esta, ¿ves? Entonces en ese momento el paciente tiene que ir a buscar al médico para empezar a tratar esto, ¿verdad? Y que ya no le aparezca, pues. Aquí tenemos, por ejemplo, esta forma de las mucosas que se hace así de grande, no es tan común, sino que a veces lo que aparece solo es una lesioncita, ¿verdad? Y este parásito, por ejemplo, generalmente puede propagarse a través de la piel, causar llagas de la mucosa, la nariz, ¿verdad? Que la nariz es lo más común. Entonces, aquí tenemos una del diagnóstico se hace a través de la intradermoreacción de Montenegro, que esta se parece a la que hacen ustedes de la tuberculina. Se parece bastante, es la misma metodología y es el mismo fundamento. Y aquí también podemos hacer diagnóstico serológico, como les decía yo, detección de anticuerpos IgM, IgG e inmunofluorescencia indirecta. Bueno, esto ya solo es básicamente como un recordatorio de cómo es el diagnóstico, pero ya anteriormente ya hablamos, así que no vamos a estos horas para que ustedes repasen cómo es que se hace el diagnóstico, tanto en la mucocutánea, en la cutánea y en la visceral. Bien, entonces ya con estos jóvenes ya nosotros terminamos esta parte de lo que es los parásitos tisulares y sanguíneos, y ya solo quedaría lo que es la parte de mintología, lo que es el mintos, ¿verdad? Para terminar lo que es el segundo parcial. Entonces, el martes, recuerden, el martes tendríamos el examen, ¿verdad? El examen de virología, la segunda parte del primer parcial, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. Sí, doctora. Bueno, entonces para el martes no tenemos clase, sino que es el examen de virología. Nos miramos el miércoles en el laboratorio y pues el jueves sí ya tendríamos clases para terminar lo que es parasitología ya con el minto, ¿verdad? Con gusanos. Así que jóvenes, si ya no tienen algo